días, estimados participantes. Sean bienvenidos a otra actividad más que realiza el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Delmi García, un gusto conocerlos. El día de hoy, como bien ustedes saben, vamos a ver lo que son las nuevas tecnologías para el monitoreo ambiental. Y para ello vamos a tener la participación de nuestro socio tech, INAF Group. Ellos nos vienen a compartir esa información valiosa y esperamos que la información que sea transmitida hacia ustedes sea de mucha utilidad. Y para ello vamos a contar con la participación de la ingeniera Daniela Márquez y de la ingeniera Raquel Monterroso. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto lo pueden colocar en el chat o bien al finalizar lo que es la conferencia pueden levantar su mano y con mucho gusto les daremos la palabra. Entonces, sin más, ingenieras, agradecemos mucho su participación y el aporte que nos están brindando el día de hoy a la Academia Ambiental. Así que, sin más, les doy la palabra. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Raquel Monterroso, tal como mencionaba Delmi, laboro en INAF Group. Y bueno, pues el día de hoy les vamos a hablar sobre algunas nuevas tecnologías que tenemos en algunos pues monitoreos ambientales, ¿verdad? En este momento les voy a compartir mi pantalla pues para poder presentarles lo que tenemos preparado el día de hoy, ¿verdad? Bueno, entonces, pues daremos inicio, ¿verdad? Les voy a mostrar brevemente el contenido que tenemos para esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la introducción. Queremos hacer mención al Día del Medio Ambiente que recién acaba de pasar. Luego vamos a hablar de los componentes ambientales y nos vamos a enfocar un poquito en los componentes físicos. A continuación, de componentes ambientales, pues queremos hacer énfasis y recalcar información importante sobre el componente atmosférico, las diferentes emisiones, tipos de contaminantes que hay. Y luego queremos presentarles el reporte de calidad del aire mundial que se publicó hace algunos meses. Datos importantes, ¿verdad?, de cómo se comporta la calidad del aire en diferentes países, especialmente en Guatemala. A continuación, este artículo pues también nos habla un poco sobre diferentes acciones y medidas que hay que tomar, que una de ellas son las metodologías, que algunas de ellas son los monitoreos, perdón, y entonces pues vamos a hablarles sobre las diferentes metodologías de monitoreo que hay para tema de calidad del aire. Y por último, pues les vamos a hablar de nuevas tecnologías específicamente para monitoreos de calidad del aire. Algunas especificaciones técnicas de equipos que conocemos, las mediciones de parámetros que se miden y demás. Entonces, para empezar, ¿verdad? Quiero hablar pues del Día Mundial del Medio Ambiente. Este se conmemora, se celebra el 5 de junio de cada año, ¿verdad? El objetivo de este día es informar, aumentar como las fuentes de información que hay para facilitar la educación y el conocimiento de diferentes temas ambientales. Estos dos factores, la información más la educación, crean conciencia y al tener una población con suficiente información, con educación y consciente, entonces logramos el cuidado y la conservación del medio ambiente. Hay que recalcar acá que únicamente al ser conscientes que nuestras actividades generan un impacto sobre el medio ambiente, vamos a tener cuidado y a realizar nuestras acciones pues de una forma como mucho más amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Luego, les quiero hablar un poco sobre los componentes ambientales. El medio ambiente está formado por diferentes componentes. Estos pueden ser, son tres. El primero son los componentes químicos. Acá se encuentran principalmente, por ejemplo, los gases de efecto invernadero, las características químicas de los suelos o cuerpos de agua. Luego se encuentran los componentes biológicos. Dentro de los componentes biológicos están todos los seres vivos, que serían animales, plantas y microorganismos que enriquecen el suelo o incluso que favorecen a la calidad del agua. Y por último, encontramos los componentes físicos. En componentes físicos podríamos mencionar el aire, la temperatura que se mantiene en el medio ambiente, en el planeta, el relieve de los terrenos, los suelos,
y los cuerpos de agua como tal. Ya no tanto las características, sino los cuerpos de agua como tal, ¿verdad? A continuación, entonces, les voy a mencionar un poco sobre los diferentes componentes físicos, ¿verdad? Acá tenemos el componente edáfico, el componente hídrico, que sería todo el tema de aguas, y el componente atmosférico. Quiero hacer acá y traer una frase de William Thomson Kelvin. Él tiene esta frase bastante icónica y conocida que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Y esto yo lo quiero pues traer ahora en términos ambientales, porque para nosotros poder mejorar, poder cuidar, poder conservar el medio ambiente, como les mencionaba anteriormente, pues necesitamos definir qué es lo que vamos a cuidar, cómo lo vamos a cuidar y, por supuesto, medir la forma en que estamos cuidando eso, las acciones que estemos realizando, verificar que se estén realizando correctamente para que el objetivo de cuidar se cumpla. Entonces, a continuación, pues les voy a hablar un poquito de los diferentes como métodos, bueno, no tanto métodos, sino como las diferentes acciones que podemos realizar y la diferente normativa que rige el tema de mediciones y cumplimiento acá en Guatemala. Entonces, con el componente edáfico, es muy importante conocer la calidad de los suelos, la calidad de los lodos, por ejemplo, que se descargan de una planta de tratamiento, porque al final todos estos residuos van a llegar al componente edáfico, ¿verdad? Y hay cierta calidad que tienen que cumplir, pues, los lodos en este caso, para poder disponerlos en un relleno sanitario o darles darles algún otro tipo de disposición. Todo el tema de normativa de lodos acá en Guatemala lo rige el gobierno de Guatemala, ¿verdad? Específicamente en el Acuerdo Gubernativo 236-2006. Luego, en el tema hídrico tenemos diferentes tipos como de monitoreos o diferentes tipos de agua, por así decirlo. El tema de agua, tenemos agua potable, que es toda la que pues, incluye o abarca también la que es de consumo humano, el agua limpia, por así decirlo, que cumple como con ciertas condiciones para ser un agua que puede ser consumida. Luego tenemos el agua superficial, que acá entran pues todos los ríos, los lagos, y por último pues tenemos el agua residual, que el agua residual pues es ya el agua que sale de algún proceso, puede ser de algún proceso industrial o de algún proceso doméstico. Ahora bien, cada uno de estos tipos de agua pues se realizan diferentes monitoreos y cada uno tiene un objetivo en específico. Por ejemplo, el monitoreo de calidad del agua, pues verificar que sea apto para consumo humano, y esto lo rige Coguanor. En tema de agua superficial, acá nos dividimos porque el agua superficial puede ser monitoreada bajo dos principios diferentes. El primero podría ser pues evaluar la calidad de un río para, por ejemplo, ver cuál es el tratamiento que tendría que pasar para que sea apto para consumo humano. Cuando este sea el caso, pues vamos a comparar con Coguanor. Y por otro lado, también digamos que si alguna industria o pues sí, alguna industria descargara como algún cuerpo de agua o estuviera operando cerca de algún cuerpo de agua que podría ser algún río, pues a esta industria le interesa conocer las condiciones que tiene el río al que está descargando, ¿verdad? Cuando este sea el caso, entonces el agua superficial pues va a ser comparada con el Acuerdo Gubernativo 236-2006, en donde también ingresa el agua residual. Quiero recalcar acá que pues ahorita justo está pues en propuesta algunos cambios del Acuerdo Gubernativo 236-2006, ¿verdad? Los invito pues a los que puedan tener como que acceso a esta información, que pues empiecen a revisar, a ver qué cosas a ver qué cosas están cambiando, porque pues sí hay algunas variaciones, ¿verdad? Respecto al Acuerdo Gubernativo anterior y al que tenemos ahora. Y por último, pues me quiero ir al componente físico atmosférico. En el componente atmosférico, para determinar la calidad del aire, se pueden medir principalmente gases y material particulado.
todo esto, aquí para saber, ¿verdad? Si la calidad del aire es buena o es mala, o para ver cómo están los parámetros, si cumplen o no, nos guiamos por lo regular con los límites que da la Organización Mundial de la Salud. Luego les voy a hablar ahorita pues un poco sobre la composición del aire, cómo está compuesto el aire. Menciono todo esto porque es importante que sepamos que, que en la atmósfera, en el aire, pues ya hay ciertos gases, ¿verdad? Y que las actividades humanas pueden sumar a las concentraciones de estos gases. Principalmente el aire está conformado por un 78,08% de nitrógeno, hay un 20,95% de oxígeno, el argón está más o menos en un 0,93% y hay otros gases que son un porcentaje mínimo que son el 0,043%. ¿Qué otros gases son los que entran dentro de este 0,43%? Tenemos acá el dióxido de carbono, el neón, el helio y el metano. Si se dan cuenta, de este 0,043%, gran parte, en su mayoría, el 94%, perdón, es dióxido de carbono. En este caso, este es un gas bastante importante, ¿verdad? Porque es uno como de los principales gases de efecto invernadero a los que les tenemos que prestar mucha atención. Luego, estudios de la OMS indican que 9 de cada 10 personas respiran aire con altos niveles de contaminantes. Como les mencionaba anteriormente, la atmósfera ya está conformada por gases y a eso hay que sumarle diferentes actividades que les voy a mencionar a continuación que pueden afectar la calidad del aire. ¿Cómo se ve afectada la calidad del aire? Principalmente por emisiones. ¿Qué son las emisiones? Es la liberación de diferentes sustancias que pueden ser fluidos gaseosos, algunas sustancias de suspensión que podrían ser pues material particulado o gases a la atmósfera. Y estos pueden ser liberados por diferentes actividades, procesos u operaciones. Existen diferentes tipos de emisiones. Tenemos las emisiones naturales y las emisiones antropogénicas. Las emisiones naturales pueden ser principalmente erupciones de volcanes, algún incendio forestal no ocasionado a propósito, sino tal vez, por ejemplo, causado por altas temperaturas, el cambio climático y demás. Y por otro lado, pues tenemos las fuentes de emisiones antropogénicas. Acá coloco imágenes de algunas calderas, quema de algunos combustibles fósiles o incluso las emisiones de los carros, ¿verdad? Esas actividades que ven acá, tanto la erupción de un volcán como un incendio, una quema, etcétera, generan principalmente gases y algunos, dependiendo del tipo de combustible que se estuviera quemando, pues podría generar también emisiones de material particulado. Luego, para hablar un poquito también como del tipo de emisiones, tenemos emisiones fijas y emisiones móviles. Las emisiones físicas son las que están situadas en un lugar determinado y son inamovibles, o sea, están ahí y pues ahí se mantienen como emitiendo diferentes gases, material particulado a la atmósfera. Y por otro lado están las fuentes móviles, que son las que son susceptibles a desplazarse. Acá coloco algunos ejemplos. Fuentes fijas, pues podríamos poner como ejemplo tal vez una caldera. También un volcán es una emisión de fuente fija, perdón, natural, pero es una fuente fija. Y pues una móvil podría ser un carro, ¿verdad? Luego, tenemos diferentes contaminantes, ¿verdad? Están los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son los que son emitidos directamente de la fuente y los secundarios son los que se forman en la atmósfera por medio de reacciones químicas. Como les mencionaba anteriormente, ya en la atmósfera se encuentran diferentes gases. Entonces, al aumentar las emisiones, ya sean antropogénicas o naturales, pues todas estas emisiones, todos estos gases, se pueden mezclar con los gases naturales o propios de la atmósfera y ahí pues ocurren diferentes reacciones químicas que son los que dan paso a los contaminantes secundarios. No sé si todo bien hasta ahora, si tienen alguna duda o algún comentario para que me lo hagan saber, ya sea por el chat o levantan su mano, me interrumpen y con mucho gusto pues hacemos la pausa.
A continuación, entonces, les vamos a hablar un poco sobre el reporte de la calidad del aire que les mencionaba anteriormente. Para esto les voy a dejar a mi compañera Daniela, pues que es quien les va a aumentar y exponer la información, ¿verdad? Muchas gracias. Siguiendo con este tema de la calidad del aire, específicamente a nivel mundial, y más adelante vamos a ver por qué estamos haciendo bastante énfasis en calidad del aire y su relación con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, para empezar, pues este estudio, la característica que tiene es que evalúa la calidad del aire, o lo que intenta esta institución, que es una empresa suiza especializada en tecnología de calidad del aire, es evaluar la calidad del aire. Me imagino que su propósito es tener un panorama a nivel mundial, ¿verdad? Pero a la fecha, por lo menos, ya llevan evaluados 131 países. Y en este último estudio de calidad del aire, corresponde al año 2022, dentro de los datos principales que se rescatan es que se evaluaron ahorita 131 países, de los cuales únicamente 13 países cuentan con una calidad de aire buena. Quiere decir que los demás pues van con calidad del aire moderada o insalubre para grupos sensibles, insalubres, o pues habrán también ciertos países donde definitivamente la calidad del aire es muy dañina para la salud de las personas. Es importante mencionar que este análisis se va a enfocar principalmente en las concentraciones de material particulado menor a 2.5 micras. Obviamente, cuando vemos el estado de la calidad del aire, pues no depende únicamente de este parámetro, sino que también depende mucho de otros parámetros, tanto de material particulado como de gases, ¿verdad? Pero en este caso creo que vale la pena mencionar que el estudio que realiza esta institución se enfoca bastante en este tipo de material particulado. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es ver cómo la calidad del aire está afectando o no la salud de la población en general. Y justamente es este material particulado, el menor a 2.5, el que puede llegar a generar severos daños en la salud de la población. Entonces, por eso es que este estudio se enfoca en esto. Siguiendo con lo que lanzó este reporte del año 2022, lo que destacan es que la contaminación atmosférica sigue siendo el factor ambiental más dañino para la salud humana, y por eso es que también nosotros nos enfocamos bastante en la calidad del aire, y también por eso hay muchas nuevas tecnologías, que es lo que o el principal objetivo que tenemos el día de hoy, que está muy enfocado en calidad del aire, porque es el factor ambiental más dañino para la salud humana. Este puede implicar severos daños como asma, cáncer, problemas pulmonares, afecciones cardíacas y muertes prematuras. Y algo que destacan mucho en este estudio es que los países subdesarrollados y con poblaciones vulnerables son los más afectados por la contaminación atmosférica. Y ya si tomamos en cuenta estos dos aspectos que mencionan en el estudio, claramente podemos ver que Guatemala califica como un país subdesarrollado y con población vulnerable. Entonces, esto hace que todavía o nos invita a prestar muchísima atención a esta situación, ¿verdad? La calidad del aire y el daño que puede generar. El estudio también menciona que las emisiones de vehículos, la generación de energía, los incendios forestales y la operación industrial son de las principales fuentes de contaminación del aire. Y por eso aquí en la presentación les ponemos, ¿verdad? Este dibujo donde está prácticamente todas estas fuentes de emisiones de contaminantes atmosféricos y el daño que puede representar en la población que está expuesta a este tipo de contaminación. Y ahora, si ustedes quisieran saber, bueno, y entonces, ¿cuál es la situación de Guatemala? Según este estudio, Guatemala es el cuarto país peor calificado en calidad de aire en América Latina. Claro, a nivel mundial habrán otros países que están muchísimo peor, pero creemos que, o me imagino que el estudio lo que pretende es
a nivel Latinoamérica, pues hay condiciones muy similares, tanto en cuestiones de medio ambiente, pero sobre todo en estilos de vida, como hablábamos, hay muchas condiciones similares, ¿verdad? Como que si somos países subdesarrollados o el nivel de vulnerabilidad que tiene la población. Entonces, Guatemala se ubicaba en este cuarto lugar, ¿verdad? Arriba de Guatemala, obviamente iba a estar México y habían otros países que estaban arriba de Guatemala en cuanto a la calidad del aire, pero sí llama mucho la atención cómo nos ubicamos ya en este cuarto lugar, principalmente porque se registró anualmente una concentración de 18.6 microgramos por metro cúbico, como les mencionaba, de material particulado menor a 2.5 micras. Esto es según este reporte que salió el año pasado, ¿verdad? Entonces vale la pena como tomarlo muy en cuenta para luego que empecemos a hablar un poquito sobre las tecnologías que hay en cuanto a los monitoreos de calidad del aire, eh, poder evaluar esa necesidad que tenemos ahorita de controlar los niveles de contaminación que tenemos no solo aquí en la ciudad de Guatemala, sino también a nivel país, ¿verdad? Esto era como para ponerlos en un contexto o para darles ese contexto de por qué en Guatemala ya no podemos decir que el aire es limpio, porque según este estudio que realiza esta empresa suiza, pues ya estamos presentando bastante altos niveles de contaminación, y esto pues a la larga también lo podríamos ver con los daños que puede estar generando en la población, en la salud, ¿verdad? Hoy que escuchamos que ya hay más problemas pulmonares, que hay mucha gente que ya se está viendo afectada por esta calidad del aire, que también lo vamos a poder asociar obviamente con el aumento de la población en la ciudad, el aumento de los vehículos, en fin. Aquí podríamos seguir hablando un montón sobre por qué la calidad del aire en Guatemala ha ido empeorando a lo largo de los años, pero lo que nos interesa ahorita es cómo podemos evaluarlo, cómo podemos tener un control de lo que está sucediendo y aprovechando estas nuevas tecnologías. Ok, entonces solo veo que hay algo en el chat, no sé si me podrías apoyar a ver, por favor. Dice en qué equipos o metodologías se basa este estudio. Como les mencionaba, lo que hace este estudio, lo que tiene esta empresa es que justamente íbamos a ver un poquito sobre estos equipos. La empresa utiliza esos equipos de monitoreo en tiempo real y tiene instalados en diferentes países, que son los países que evalúa, ¿verdad? Entonces, estos equipos de monitoreo en tiempo real, instalados en diferentes equipos, son los que le proveen de esos datos a esta empresa suiza, la cual también, apoyada por otras instituciones que también se dedican a la investigación en cuanto a calidad ambiental, elaboran este estudio anualmente y son los que pues al final nos proveen de estos datos de cómo está la situación de la calidad del aire a nivel mundial. Vamos a hablar un poquito de estos equipos, cómo es que realizan los monitoreos, los vamos a ver más adelante, cuáles son esas funciones particulares que tienen, a diferencia de los equipos convencionales, que también ahorita justamente vamos a empezar a hablar de estos equipos más convencionales o tradicionales, y esa diferencia con los equipos de monitoreo en tiempo real. Pero básicamente esos son los equipos de monitoreo en tiempo real, son los que utiliza esta empresa para poder entonces levantar estos datos y presentar este estudio. Dice, ¿cuál es el país peor rankeado para Latinoamérica? Ahorita no lo recuerdo bien, pero lo podemos buscar y les doy el dato en un ratito. Y luego dice que si podrían compartir el link del EcoWebinar, pero creo que ahí estaría. Ok, bueno, entonces pues siguiendo, ¿verdad? En línea de lo que mencionaba Daniela, les voy a presentar ahora sobre algunos métodos que existen para medir la calidad del aire. Existen, por ejemplo, los métodos pasivos, luego se encuentran los métodos activos, los métodos pasivos, ¿verdad? Los activos, y por último los sensores electroquímicos. Ahorita les voy a ir hablando pues cómo funciona cada uno de estos,
Y por favor, pues cualquier comentario que vaya surgiendo me lo pueden hacer saber. Empezamos con la metodología de monitoreo, específicamente el método pasivo. Este funciona de la siguiente forma. Pues tenemos el aire, ¿verdad? Queremos evaluar la calidad y vamos a colocar un medio pasivo. Tenemos un área en la que queremos medir cómo está la calidad del aire de ciertos contaminantes. Se deja colocado un método pasivo, como mostraba en la imagen anterior, que sería como la primera imagen que aparece acá, ¿verdad? Se deja colocado ese método pasivo y este método pasivo pues va a absorber los contaminantes que haya. Se trasladan al laboratorio para poder realizar el análisis correspondiente y ya se determina una concentración de cómo está la calidad del aire respecto a los parámetros medidos específicamente con el medio pasivo que aplique. Luego tenemos el método semiautomático. Para esto tenemos nuevamente el aire. Lo único que ahorita ya no solo se coloca pues un medio pasivo ahí, sino que se coloca un equipo, que es como se muestra acá en la segunda imagen. Se coloca un equipo, dependiendo del contaminante que se vaya a medir. Vamos a poner el ejemplo de material particulado, ¿verdad? Se coloca un equipo, un filtro, que en este caso sería el medio, y va a estar succionando aire durante un periodo de tiempo. Y después de ese periodo de tiempo, que puede ser, se recomienda que no sea pues máximo, con ciertos equipos, pero que no sea máximo de 24 horas, ¿verdad? Ya teniendo ese medio que ya absorbió pues el material particulado que existe en la atmósfera, o en el área en la que se está midiendo, ya se traslada al laboratorio, en donde ya se realiza el pesaje y se determina pues cuál es la presencia o la concentración de material particulado presente en el área. Por ejemplo, en este caso que quisiéramos evaluar dos tipos de material particulado diferente, que fuera el PM10, el PM2.5, que son como de los mayores materiales particulados y a los que más se les presta pues atención, ¿verdad? Por tema de las consecuencias que tiene la salud humana. Si este fuera el caso, que quisiéramos medir los parámetros, pues necesitaríamos dos equipos diferentes. Un equipo que esté succionando aire para medir la concentración de PM10 y otro equipo que esté succionando el aire para medir la concentración de PM2.5. Y luego pues ya el proceso de análisis en laboratorio, ¿verdad? Por último, tenemos la metodología de monitoreo a través de sensores electroquímicos, que de estos son los equipos que utilizan, o esta metodología, perdón, o no este equipo precisamente, esta metodología es la que se utilizó para evaluar la calidad del aire y poder elaborar el reporte. En este caso tenemos igual un equipo, que este equipo va a estar succionando aire y este equipo tiene diferentes sensores electroquímicos. En su mayoría, los equipos pues tienen la facilidad de medir varios parámetros simultáneamente. No es como los que les mencionaba anteriormente, que necesitamos un equipo por parámetro. Acá se necesita un equipo, ¿verdad? Que tiene como diferentes sensores que van midiendo los diferentes contaminantes. Toda esta información que se va registrando está siendo subida inmediatamente a la nube o a la web para poder ir viendo los resultados en tiempo real, que estas son como las nuevas metodologías que ahora están cobrando mucho auge y están teniendo mucha fuerza. Tal como lo pudieron ver, esta es la metodología que se utilizó para poder determinar la calidad del aire y realizar el reporte. Ahora bien, a grandes rasgos, ventajas y desventajas de los tipos de métodos y metodologías, ¿verdad? El método pasivo, este es de bajo costo, es bastante simple y es muy útil para estudios de detección y de línea base. Por ejemplo, que se vaya a construir un proyecto y previo a construir ese proyecto necesitan conocer cuáles son las condiciones actuales del aire, se puede utilizar un método pasivo, ¿verdad? Se deja un equipo ahí o la cantidad de equipos o medios pasivos que se necesite para monitorear los diferentes parámetros de interés. Se obtienen resultados y pues sí puede ser como un dato pues bastante representativo y útil para estudios de línea base, ¿verdad? Las desventajas de esto es que no se cuenta con medios para todos los contaminantes. O sea, tenemos ahí la limitante de que se van a medir tal vez los contaminantes como más importantes, pero si necesitamos medir algún contaminante específico, pues habría que revisar si existen medios para poder realizar la medición. Luego, que se requiere análisis en laboratorio, es decir, tenemos el medio con las concentraciones de cualquier parámetro que se desee medir, no vamos a tener los resultados inmediatamente, ¿verdad? Se tiene que llevar al laboratorio y vamos a estar hablando de condiciones muy buenas e ideales
tener resultados que les digo yo a los 3, 4, 5 días de haber realizado el monitoreo. Y luego pues solo proporciona promedios semanales o promedios como en periodos de tiempo relativamente cortos, ¿verdad? No podemos pues dejar un medio pasivo durante un mes completo porque ese medio antes de cumplir su función pues puede como sufrir alguna alteración, algún daño por diferentes factores climáticos y demás. Luego, el método semiautomático, estos son fáciles de operar porque pues tenemos el equipo, se colocan los medios que se necesiten para poder realizar las mediciones. Es de costo moderado, sí es un poquito más caro que el anterior, que el pasivo. Las desventajas es que proporciona solamente promedios diarios, es decir, el equipo pues se queda monitoreando únicamente 24 horas. Algunos aguantarán un poquito más, pero me imagino que han de ser como muy pocos, idealmente 24 horas. Luego para estos, los equipos son no tan versátiles, o sea, pues sí, se pueden andar como cargando de un lugar a otro, pero por lo regular no lo puede hacer una sola persona, sino que se necesitan de más personas para poder instalar el equipo, y no solo la instalación del equipo en campo, sino como el laboratorio también, el análisis de estos parámetros y demás, entonces requiere más mano de obra. Y al igual que el anterior, requiere análisis en laboratorio. Es decir, obtenemos resultados después de haber realizado el monitoreo a los 3, 4, 5 días. Y por último están los sensores electroquímicos. Las ventajas de es que se puede utilizar de forma portátil. Este es un equipo que es fácil de movilizarlo, ¿verdad? No necesitamos un equipo por parámetros, sino que damos un equipo que va a medir muchos parámetros. Es de costo bajo por la cantidad de parámetros. Al comparar la cantidad de parámetros versus el costo, es muchísimo más económico que los otros, ¿verdad? Luego, da mayor cantidad de datos, como les comentaba, y tenemos resultados disponibles inmediatamente, ¿verdad? Porque como se está subiendo a la nube, pues ahí vamos viendo los resultados de cómo se está comportando la calidad del aire. Las desventajas de es que los niveles de detección de contaminantes no son tan bajos. Es decir, podemos tener alguna concentración de algún parámetro muy bajita, pero que no la vamos a poder ver porque los niveles de detección de pues no son tan bajos, no tiene como un rango de medición tan bajito. El que no tenga rangos de medición tan bajos, nos puede dar un poquito menos de precisión y exactitud. Eso no quiere decir que no presente datos representativos, sino que si tenemos algunas concentraciones muy bajas, posiblemente no las veamos. Luego, les vamos a hablar ahorita pues un poquito sobre las principales aplicaciones que existen de esta metodología, ¿verdad? De los sensores electroquímicos, que son las mediciones de calidad del aire en tiempo real. Para esto les voy a dejar a Daniela nuevamente. Gracias. Entonces, ¿cuál es la utilidad que tienen estos equipos de medición de calidad del aire en tiempo real? En el caso del sector industrial, por ejemplo, les permite tener una vigilancia perimetral en el proyecto, digamos, porque como mencionaba mi compañera Raquel, pues esto se puede movilizar en diferentes lugares dentro del área del proyecto, y así vamos teniendo un mejor control, vamos vigilando pues las condiciones en las que se está dando la operación. Podemos incluso, si sabemos que se está desarrollando cierta actividad que a nuestro parecer es la principal causante de que la calidad del aire empeore en el área en cierto momento, pues este equipo nos va a permitir corroborar si efectivamente nuestra sospecha es real o no, ¿verdad? Entonces es una de estas principales aplicaciones o características que tiene el equipo. Puede darse, aquí menciona despliegue masivos en ciudades, que justamente es lo que hace el estudio que les presentábamos, ¿verdad? Porque uno puede instalar diferentes equipos en diferentes lugares, y como todos los datos se van subiendo a la nube, uno tiene el control de todos esos equipos. Uno puede ir viendo la diferencia que hay, por ejemplo, si instalamos el equipo aquí en zona 15 y luego instalamos un equipo ahí por el Trébol, por ejemplo, podemos monitorear al mismo tiempo
cómo se comporta la calidad del aire en zona 15 versus en el área del Trébol, ¿verdad? Que es un área donde circula una cantidad enorme de vehículos. Entonces, podemos tener el control de diferentes partes de ciudades, dentro del país también. Luego, por ejemplo, una detección de fugas. También el equipo tiene la capacidad de, incluso uno puede solicitarle al equipo que lance alarmas, que lance alertas cuando ciertos niveles, ahorita estamos hablando de calidad del aire, pero este tipo de equipos pues también tiene su aplicación en cuanto a presión sonora, entonces también podemos utilizarlo para detectar esas fugas, para detectar esos picos que de alguna manera pueden afectar, si estamos hablando en calidad del aire, las condiciones del componente atmosférico, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser la monitorización de vertederos, que sabemos que en este caso pues va a ser más que todo en cuanto a emisiones de gases, porque también el equipo, como les mencionaba Raquel, pues puede llegar a monitorear diferentes parámetros, no solamente material particulado, sino también ciertos gases. Ahí sí que va a depender del interés que nosotros tengamos, sabiendo qué tipo de gases son los que se emiten en nuestro proyecto, o si hablamos de un vertedero, ¿verdad? ¿Qué tipo de gases son los que se emiten ahí? Y pues ya solicitarle a este equipo que se enfoque en esos parámetros. Y pues obviamente en cuanto a medio ambiente, salud y seguridad, pues también estos equipos al final nos proveen de esa información, porque como les digo, va a depender mucho de cuál es el interés que nosotros tenemos en cuanto a los monitoreos, y según ese interés nosotros ya podemos adaptar el equipo para que sean esos parámetros los que evalúen. Aquí les mostramos un poquito cuáles son estos, como las partes que componen o que integran este equipo. Así rápidamente, como van a ver como unas cositas circulares que son los cartuchos, que son esos los que al final están asignados dependiendo qué parámetro queremos evaluar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cartucho verde es específico para cierto gas, el celeste para otro gas, y así se va, uno los puede instalar dependiendo qué es lo que uno desea monitorear. Muchos de estos equipos, la ventaja que tienen es que también traen un panel solar, entonces no consumen energía, sino que trabajan solitos, únicamente con esta energía solar, y ellos se mantienen en constante monitoreo, ¿verdad? Como les mencionaba, pues también tiene la capacidad de monitorear material particulado, y así a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cómo es que trabaja este equipo? Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un poquito, aquí ya podemos ver más de cerca cómo son estos cartuchos, que son relativamente pequeños. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un cartucho de dióxido de azufre, uno de dióxido de nitrógeno, que va a depender mucho de qué es lo que nosotros queremos evaluar, ¿verdad? Por ejemplo, el dióxido de azufre, sabemos que es un gas que suele provocar problemas de olores, intoxicación, dolores de cabeza, náusea, pero aquí nos tenemos que enfocar más en qué es lo que lo genera, ¿verdad? ¿Cuáles son esas fuentes de emisión? Por ejemplo, en el caso del sector industrial, ¿verdad? O si tenemos alguna caldera que podría estar emitiendo estos gases, incendios forestales, vehículos, y lo mismo sucede con el dióxido de nitrógeno, que ahí va a depender mucho de qué es lo que nosotros queremos evaluar o cuáles son esos factores que nosotros consideramos que puede estar afectando nuestro medio, nuestro alrededor, y ya teniendo en cuenta eso podemos establecer qué tipo de gases se pueden estar generando para poder ya trabajar con el equipo con esos cartuchos específicos de esos gases, ¿verdad? Y pues lo que más nos interesa al final de cuentas, además de los gases, es también material particulado. Este equipo, la particularidad que tiene, a diferencia de los tradicionales que se enfocan principalmente en material particulado menor a 10 micras y menor a 2.5, este puede llegar incluso a monitorear menor a 1, que creo que es de las partículas todavía muchísimo más pequeñas, ¿verdad? Que se pueden generar definitivamente. Entonces es una de las facilidades que tiene este equipo, que podemos llegar a evaluar hasta ese tipo de partículas que son una cosa súper pequeñas, ¿verdad? Y así como son de pequeñas, también son de peligrosas. Entonces es como que otra de las ventajas o de estas nuevas
facilidades que nos están dando este tipo de equipos de monitoreo en tiempo real. Vamos a avanzar un poquito porque ya vamos llegando al tiempo. Como mencionaba Raquel, pues la ventaja que tiene este equipo es que al final va a ser el monitoreo y automáticamente nos va a estar compartiendo los datos en la nube, en la web. Entonces, al final lo que tiene el dispositivo es que va a almacenar, procesar, analizar y exportar la información de cualquier sensor en tiempo real. Como les mencionaba, pues estábamos hablando mucho de calidad atmosférica, pero este tipo de equipos también ya están siendo adaptados para hacer evaluaciones de presión sonora, ¿verdad? De los niveles de presión sonora que se estén generando. En el caso hablamos de una ciudad, por ejemplo, el ruido del tráfico vehicular que circula a cierta hora lo podríamos estar monitoreando. O si nos vamos al sector industrial, como ciertas operaciones o cierto movimiento que se genera dentro del proyecto está alterando la presión sonora en el lugar y como eso pues puede estar molestando, podría ser, a los vecinos del sector. Entonces, por eso, dentro de las principales funciones que ya les mencionaba, pues también podríamos agregar que puede hacer un análisis multiparamétrico, por lo que les decía, podemos estar monitoreando varios parámetros al mismo tiempo, las alarmas que les mencionaba, la opción que tiene para validar los datos. Incluso estos equipos pueden generar informes personalizados, ¿verdad? Dependiendo qué es lo que nosotros queremos evaluar, qué es lo que nosotros queremos ver, pues ya le vamos seleccionando al equipo, quiero ver esto, en tales fechas, a tal hora. Entonces podemos hacer un informe bastante personalizado según nuestro interés o necesidad. Y pues aquí ustedes se preguntarán, ¿cómo me aseguro yo que los datos sean confiables y precisos? Justamente este tipo de equipos, como el que les mencionábamos ahorita, que era la CUNAC, han sido evaluados por diferentes laboratorios o instituciones gubernamentales. Como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda está la famosa EPA, que es como que vendría siendo como el MARN de los Estados Unidos. Justamente son este tipo de instituciones que han evaluado el equipo y que lo han comparado con ciertas referencias que ellos tienen para poder asegurar que los datos sean confiables y precisos, ¿verdad? Entonces, por eso les enlistamos acá las diversas instituciones que se han puesto a evaluar este equipo para asegurarnos que no van a ser datos incorrectos, ¿verdad? Sino que van a ser bastante confiables porque se asemejan bastante a lo que está sucediendo en cuanto a calidad del aire y pues como les mencionaba, pues también calidad acústica. Si quieren les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla solo para que vean rápidamente cómo es que funciona. Ahí para quien preguntaba, aquí buscamos el resumen, ¿verdad? Antes de Guatemala, los países con calidad del aire que nos superan sería Perú con 23.5, Chile con 22.2 y México con 19.5 y luego ya vamos nosotros, ¿verdad? Con 18. Entonces, para quien nos estaba preguntando ahí. Permítanme. Entonces, esta es la plataforma, ¿verdad? Que tenemos, en este caso nosotros con estos equipos que estamos utilizando ahorita de monitoreo de calidad del aire en tiempo real. Voy a mover esto para que lo puedan ver bien acá. Entonces, ahorita el equipo está ubicado en zona 15 y como pueden observar, nos dice que la calidad del aire es moderada debido al material particulado menor a 2.5 micras, que era lo que les mencionaba, como el estudio de la empresa suiza se enfoca mucho en este material particulado. Justamente ahorita la calidad del aire acá en zona 15 es moderada por este parámetro. Entonces, incluso el equipo lo puede decir a uno que es debido a este parámetro o si fuera debido a la cantidad de dióxido de nitrógeno, por ejemplo, también me lo podría decir el equipo. Y si se pueden ver aquí del lado derecho, me indica en qué momento me envió estos datos, que fue a las 9 de la mañana con 22 minutos. Aquí puedo ir yo viendo, por ejemplo, el material particulado, puedo ver los gases. Entonces es como el mayor avance que ha tenido este tipo de monitoreos es eso, justamente, que yo puedo ver la calidad del aire en este momento
sin tener que esperar a que el monitoreo o la evaluación que se hizo, que el medio pase por el laboratorio, que el laboratorio me genere los datos, que luego se genere el informe, etcétera, sino que yo puedo estar ahorita monitoreando, y si yo sé que en este momento en mi proyecto o en el área donde yo estoy va a suceder una actividad que puede generar, que pueda aumentar los niveles de contaminación, yo puedo estarlo controlando para ver si efectivamente eso sucedió. O si detecto que la calidad del aire empeoró, puedo regresar, porque como les mencionaba, estos datos se van a la nube y permanecen en la nube. Entonces yo puedo ir a ver qué es lo que sucedió el día que detecté un pico, y como hasta puedo ver en qué horario se dieron esos picos, yo puedo establecer, bueno, en este momento estaba sucediendo esta situación, por lo tanto, ya tengo un panorama más claro de qué es lo que está afectando la calidad del aire. O, como les mencionaba, puede ser incluso en cuanto a niveles de ruido. Entonces son como que estas facilidades del monitoreo en tiempo real, como les decía, pues hasta la fecha hay en cuanto a calidad del aire y calidad acústica. Me imagino que eventualmente también vamos a poder tener esos avances tecnológicos, por ejemplo, en calidad hídrica, ¿verdad? De que ya lleguemos solo a monitorear y ya podemos tener todos los datos que nos gustarían, o al menos la mayoría, ¿verdad? Pero es como esos avances que poco a poco se van dando, y en este caso pues nos quisimos enfocar bastante en calidad atmosférica, por lo que les mencionábamos del estudio, pero también hacerles ver que ya se están dando estos avances también en cuanto a calidad acústica. Entonces creo que ahí estaríamos. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto, que nos la pudiera hacer saber. Muchísimas gracias a las dos por darnos esta valiosa información. Y sí, tenemos una mano levantada de Oscar. Adelante. Gracias, buenos días. Solo con una consulta. En el caso de este estudio que hace la institución de Suiza, o sea, ¿cuántos equipos montó en Guatemala para poder determinar ese valor que asignan ahí? ¿Verdad? O cómo fue su metodología, porque pues entendiendo que Guatemala tiene tierra caliente, tierra fría, tierra boscosa, tierra, digamos, como más, con mayor humedad, más eventualmente sufre de microclimas, o sea, ¿cómo podemos saber que el punto sí es certero? Y perdón, solo alargo un poquito, lo que pasa es que he visto otras iniciativas y de igual manera catalogan a Guatemala, pero basado en un único sensor montado en zona 10 en la Reforma. Entonces, solo quisiera saber un poco más. Gracias. Sí, claro, con gusto. Ahorita les estoy compartiendo la página de esta institución suiza, y como pueden ver, tienen varios sensores en el país. Justamente como lo que mencionaba usted, ¿verdad? Cómo las condiciones pues a nivel Guatemala cambian dependiendo de la región donde estamos. En este caso, pues pueden ver que aquí tienen aproximadamente 6 equipos o 6 sensores, y como si se dan cuenta, ahorita nos está diciendo que aquí en la ciudad de Guatemala incluso la calidad del aire es insalubre para grupos sensibles, y si se dan cuenta acá nuevamente se enfoca mucho en material particulado menor a 2.5 micras. Tienen equipos en toda, así como les mencionaba, en diferentes partes del mundo. Aquí podemos ver Guatemala, pero también tienen sus equipos en El Salvador, en Honduras, etcétera, ¿verdad? Entonces lo que hacen es juntar todos esos datos, y a partir de los datos que obtienen, pues ya se genera ese reporte. ¿Contra qué límite lo evalúan? Pues va a ser ese límite anual, ¿verdad? Porque están haciendo un monitoreo del año, no lo van a comparar contra el límite que tenemos para 24 horas, sino que se va a enfocar mucho en el límite que se establece para un año. Entonces, básicamente, eso es lo que toma de referencia. Incluso pueden ver que hasta la página hasta puede detectar como esos focos de incendios que pueden estar generándose, que era lo que mencionaba Raquel, ¿verdad? Por cuestiones naturales, posiblemente. Entonces, básicamente eso es lo que hace. Pueden visitar la página si gustan, ¿verdad? Porque aquí uno va viendo cómo está la calidad del aire actualmente, pero básicamente eso es. Gracias. En el chat pudieran mandar el enlace de la página. Gracias. Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias. También teníamos una consulta de Sandra de Mérida. Nos consultaba, ¿se pueden establecer parámetros de aceptación?
Perdone, no sé si tal vez nos podría ampliar como un poquito más su duda, como para poder resolverla, porque no me queda muy claro como a qué se podría referir con parámetros de aceptación. No sé si se refiere tal vez como a validación de datos o serán más como límites, guía o a qué se refiere para poder apoyar. O no sé si tal vez se refería a lo que habíamos mencionado de último, ¿verdad? De esas instituciones que pues se han dedicado también a evaluar la exactitud o la precisión con la que estos equipos llevan a cabo el monitoreo. Puede ser, ¿verdad? Que creo que la pregunta entró cuando todavía no habíamos llegado a esa parte de la presentación. Entonces me imagino que tal vez se refería a eso, ¿verdad? Que no sea un equipo que solo se esté colocando por así y a ver qué información da, sino que ya hay instituciones detrás que han evaluado el funcionamiento y que efectivamente nos esté dando los datos que corresponden, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí va la pregunta. Muchísimas gracias. También nos consultan en el chat Mario sobre la disposición de esta clase. Sí, nosotros estaremos compartiendo el día de mañana lo que sería el enlace, ¿verdad?, de la grabación de este co-webinar. Así también las ingenieras amablemente ya nos compartieron su presentación, así que esa también irá adjunta al correo que les estará llegando el día de mañana con el material del eco-webinar. Muy bien, parece que ya no tenemos más consultas. Así que, ingenieras, agradecemos mucho el apoyo y el aporte que nos han brindado el día de hoy. Esperamos que esta información impartida sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes y si en dado caso alguno de los que están acá presentes necesitan algún servicio que INAF Group les puede ofrecer, con mucho gusto se pueden poner en contacto con ellas, ¿verdad? Me imagino que en la presentación irá lo que es el contacto de INAF, o bien se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto vinculamos su solicitud con ellos. Entonces, sin más, muchísimas gracias. A las dos agradecemos mucho el aporte que nos brindaron el día de hoy. A ustedes también muchas gracias, también por el tiempo, ¿verdad? Por haberse conectado. Y justo como decía Delmi, pues en la presentación irán nuestros datos de contacto para pues, que pues cualquier igual duda o alguna observación que tengan nos la hagan saber, ¿verdad? Respecto al equipo que les comentábamos, pues nosotros somos distribuidores autorizados para Guatemala y algunos países de Centroamérica, entonces cualquier duda específica que tengan, con mucho gusto los podemos apoyar. Y como les comentaba, pues en la presentación irán nuestros datos de contacto. Así que muchas gracias por el tiempo y esperamos haya sido información de apoyo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Así que sin más, les deseo un feliz día, que tengan una semana llena de éxitos y los esperamos en las siguientes actividades. Feliz día.